Muchas mujeres sienten melancolía después de dar a luz, ¿sí? Pueden sentir cambios de ánimo como tristeza, se pueden sentir ansiosas, se pueden sentir abrumadas, pueden sentir crisis de llanto, ¿verdad? Pérdida del apetito, dificultad para dormir, pero generalmente esto desaparece después de unos días. Sin embargo, hay una condición que se llama depresión postparto y esta condición es mucho más peligrosa. Yo podría decir que es peligrosa porque la he vivido. Hoy voy a hablarte de la depresión postparto y voy a decirte lo que yo pasé en esa etapa de mi vida. Me encontré como a eso de los 23 años siendo mamá de una niña de 1 año y medio, cuando todo fue bonito, todo fue feliz. Me acompañaba con ella a ir a comer, me acompañaba con ella a pasear, aún sin el papá, ¿verdad? Nos paseábamos ella y yo como mamá e hijas al año y medio, 1 y medio que ella tenía. Sin embargo, yo no sabía que estaba embarazada y el punto es que cuando el papá decide ya no tener hijos, entonces yo recurro a mi clínica a ponerme un anticonceptivo. Sin embargo, pues claro, me dijeron, tenemos que ver primero que no estés embarazada. Así es que ya recurriendo a otro estado, precisamente porque traía problemas, y yo pensaba que los problemas que traía entonces eran descontrol en la regla por X causa, menos por el que estuviera embarazada, porque realmente pues me estaba cuidando. El punto es que entonces le decido decirle a mi ex esposo que tenía que checarme, ¿no? Entonces me fui, aproveché que tenía a mi hermana en otro estado y fui. Y allá me llevan a hacerme unos exámenes de un eco, ¿verdad? Para ver qué traía. Y resulta que traía 2 bebés. Bueno, el punto es que traía 2 bebés en mi vientre. Y en medio de todas las dificultades fue una alegría gigante el esperarlo. Cuando ellos llegan a mi vida, bueno, ya estaban allí, ¿verdad? Pero cuando ellos nacen, todo también, todo muy bonito. Hablo de bonito, quiero que lo ubiquen bien. En mi cerebro, en mis emociones, en que los amaba, en que los estaba disfrutando, tanto a uno como al otro, porque eran 2 bebés. También el hospital me trató muy bien, gracias a Dios, y a ellos también. Este fue el Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y para mí mi experiencia fue excelente. El punto fue después de unos meses, cuando llega la depresión postparto. Después de 2 meses que ya me mudo con ellos, chiquititos aquí a la ciudad donde yo vivo, me encuentro que de pronto ya nada era bonito, ¿no? Empiezo a sentir esa melancolía, esa tristeza, esa desesperanza. Es una desesperanza que no podría explicar. Si a mí me decían por qué estás triste, yo no sabía por qué estaba triste. O sea, no había razón para estar triste y ese era el punto. Que era desconcertante, podría ser desconcertante para otras personas, pero uno está sumido en eso, ¿no? Y es algo demasiado serio porque pierde uno interés en el niño, en el bebé. En este caso, yo no tenía interés alguno en mis bebés, ¿no? No había ningún interés, no había ningún sentimiento, no había nada. Cuando al principio no fue así, ¿verdad? Al principio todo era bonito, pues tenía, los amaba y todas estas cosas. Entonces, cuando llega la depresión postparto, y ahorita me río, pero porque de alguna manera se ha superado todo eso, después de 16 años, que por cierto cumplieron 16 años ayer, porque el punto es que en todo ese proceso yo estuve acompañada, y estaba acompañada del que en ese momento era mi esposo, padre de mis hijos. Estaba acompañada por mi mamá, por mi papá y por mi hija. Al tener la falta de interés en mi hijo, en mis 2 hijos, yo voy a decirlo,
Por ejemplo, la dinámica familiar era esta: mamá limpiaba todo, mamá cocinaba, mamá me ayudaba a cuidar a veces a la niña, y yo les preparaba las tetas a esos niños, 2 niños, que ahora pues son mis hijos ya de 16 años, gracias a Dios, y los amo mucho y los quiero mucho, y esa es la diferencia, lo que te hace sentir a veces que, híjole, ¿por qué llegué a pensar eso en ese momento? Aparte es como que te culpabas, entonces, de no amarlos cuando tenías que amarlos, ¿no? Y era realmente un sentimiento horrible, horrible. Tener depresión postparto es una condición peligrosa, porque inclusive hay muchas madres que han lastimado a sus hijos porque no sienten nada por ellos, ¿no? No hay un interés, los dejan, los abandonan, ¿no? O los dejan morir, o los lastiman, etcétera. Yo recuerdo que en todos esos momentos, o sea, yo siempre, y lo voy a decir, siempre he tenido fe, y mi fe siempre ha estado puesta en mi ser supremo, que es Dios. Y yo recuerdo que yo aparte me sentía culpable de sentir eso, ¿no? Y yo le pedía a Dios, quítame esto, quítame lo otro, pues cada quien recurre, ¿no?, a lo que siente que lo puede ayudar. Y en ese caso, pues lo que me pudo ayudar de alguna manera a salir del bache fue mucho mi red de apoyo, que era mi compañía, que aunque el papá mejor se iba a dormir a otro cuarto, ¿verdad?, para que yo cuidara a los niños, porque yo tenía que tener la luz prendida. Eran muchas cosas que yo necesitaba porque eran 2 niños, ¿no? Entonces, en todo ese cansancio, en todo ese desinterés, en toda esa culpabilidad, porque sentía culpabilidad de no amar a mis hijos en ese momento, de desear que una vez que quedaban dormiditos, comiditos, cambiaditos, ya no despertaran. O sea, era algo horrible, y la verdad que yo lo expreso porque hay muchas mamás que viven eso, y se destruyen muchas cosas cuando esto no llega a ser a una parte que analicemos, que intentemos superar, ¿no? Y es bueno compartir nuestra experiencia. Entonces, nunca tuve tratamiento, no entré en ningún tratamiento, solamente cuando pasaron los meses y eso no se quitaba. Después entré en fiebre tifo, y recuerdo que mis pechos se hacían cajeta, o sea, era horrible. Y también recuerdo que el doctor me decía, necesita ayuda, esto y lo otro, y inclusive pues nada más lo que hacía eran compresas frías y todo. Pero en ese momento, imagínense, con depresión postparto fue algo horrible. No tuve ayuda, no tuve terapia, no, nada de eso. Y yo creo que con el tiempo se pudo superar, pero durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pasaron meses, y yo creo que eso se prolongó tanto que después ya hasta era molestia, era coraje. Recuerdo que mi mamá me veía y me decía, cuando te despierto, te hablo, tienes una cara muy fea, cosas así. Los síntomas de la depresión pueden ser muy suaves, comenzando por ahí, pero son por mucho más largo tiempo, y mucho más peligrosos, porque de pronto la mamá se puede sentir inútil, puede sentir que el bebé ya no le interesa, puede también sentir deseos de lastimarse aún a sí misma, tanto como al bebé recién nacido. Entonces, muchas veces estas mamás desarrollan algo tan serio, que cuando es así tienen alucinaciones. Estos a lo mejor en una se puede presentar, en otras no, y se tratan de hacer daño a sí mismas y a su bebé. Y en esta situación necesitan apoyo urgente, porque si ustedes conocen historias de mamás que han cometido delitos en contra de sus hijos, o que los tiraron en el basurero, etcétera, no es porque estaban bien. Yo siempre lo he pensado, no es porque estaban bien de su cabeza, o sea, siempre hay un detonante, ¿no? Y yo, en mi experiencia, pues quiero decirles que después de unos meses de haber tenido a mis hijos, resultó todos estos síntomas. No tenía alucinaciones, no se presentó eso, pero sí se prolongaron
este tipo de sentimientos, sí me sentía inútil, sí me sentía, que bueno, le empecé a perder el sentido a la vida. Recuerdo que salíamos al parque de pronto y con ellos en la carriola, estoy hablando que tenían, pues sería unos mesecitos, a lo mejor no de esta edad, ¿no? Oye, ¿dónde está la? A lo mejor no de esta edad, sino un poco más chiquitos, ¿sí? Un poco más chiquitos y yo sentía todo eso. Sin embargo, había algo en mí y yo creo que era eso, era el apoyo y era el entender que era una depresión postparto, que no era algo que yo quería hacer. Yo por eso pienso mucho que de pronto nos puede ayudar eh, ver los casos de otras personas para entender por lo que estamos pasando. Porque el entender que lo que me está pasando es algo o hormonal o simplemente es un trastorno, etcétera, me ayuda a también poderlo superar, ¿no? Yo comencé a perderle el sentido a la vida, tanto a la mía propia como a la de mis hijos, ¿sí? Y comencé a hacer las cosas en automático. Yo me decía una y otra vez, no, no, no. Me decía no a esos sentimientos, aparte no los hablaba, no los expresaba, me callaba todo. Y eso también me hizo hacer que estos síntomas se extendieran a un tiempo de años, ¿no? Porque yo no me di cuenta en lo que me convertí. Sin embargo, trataba de cumplir siempre, siempre, siempre con lo que era cuidarlos a ellos en medio de lo que estaba en mis fuerzas. Eh, pero el acabose, cuando yo me di cuenta que traía una depresión ya bien profunda, era cuando el papá de mis hijos se va. Estoy hablando después de 6 años, ¿no? 5 años, algo así, de que tenían los gemelos, los cuates. Y bueno, fue algo muy desconcertante y fue algo que me despertó. Y fue cuando comencé a pedir ayuda. Y a quién le iba a pedir ayuda, pues a quien se debe pedir ayuda, a un especialista. Fui, como no tenía dinero, pues no tenía dinero ni para mí, ni para mis hijos, ni nada. Entonces acudí al DIF y pedí ayuda. Y me asignaron a una terapeuta, me asignaron una psicóloga, y una psicóloga para mis hijos también. Entonces recibí mucho apoyo, mucha ayuda en ese aspecto. En el aspecto económico, pues mis papás, mi hermana, ellos me apoyaron mucho. Entonces, muchas veces lo puedes tener todo, porque a veces no es cuestión, sí es cuestión de tu entorno social o económico, sí es cuestión de, pero en este aspecto lo puedes tener todo en la vida, todo. Y de pronto puede llegar la depresión postparto y te echa a perder la existencia. Así, y porque es algo tan sutil y tan peligroso a la vez que necesita de apoyo, necesita de ayuda. Tanto apoyo familiar, de pareja, como apoyo profesional sobre todas las cosas. Y cuando yo recibí el apoyo profesional, bueno, comencé con los antidepresivos que duré, no lo miento, no lo voy a ocultar, 7 años de antidepresivos, hasta que decidí acudir a otro especialista y entonces fue al psiquiatra. Entonces cuando el psiquiatra ya habla conmigo, todo esto, yo comienzo a tomar un medicamento distinto que no me cayó, que no me gustó, pero él me dijo, cuando estés fuerte, vas a comenzar a dejar esto. Y sí, definitivamente llegó el momento de la fortaleza después del apoyo y de alguna manera comencé a liberarme de eso. Hoy en día, yo quiero decirles una cosa, pues mis hijos ya tienen 16, de los hijos que estoy hablando cuando sufrí la depresión postparto, porque del primer embarazo no. El primer embarazo fue tan diferente, tenerla fue tan diferente, ¿no? Tener a mi hija fue muy placentero. En medio de cualquier problema económico, emocional o de pareja, yo estaba feliz porque la tenía ella, ¿sí? Pero ahí es cuando uno dice, esto no es normal, ¿qué está pasando, no?
Y la verdad que yo sí deseo que todas las mujeres puedan tener esa ayuda y que puedan identificar cuando están pasando por una depresión postparto, porque muchas veces no sabemos, ay, pero yo era y ahora me convertí en esto. Y claro, te convertiste en eso porque estás enferma. No es algo que te lo estás imaginando, estás literalmente enferma y necesitas mucho apoyo, necesitas mucho amor, mucha ayuda, mucho apoyo profesional. Así es que nunca duden en pedir ayuda cuando se sientan así, cuando pierden el interés en su baby, en su propia vida, ¿no? Y doy gracias a Dios hoy, precisamente hoy doy gracias a Dios, porque ayer cumplieron años mis hijos, 16 años, ahorita ya están más altos que yo. Mi mensaje de hoy, pues es que no te dejes, pide ayuda, si te sientes triste, pide ayuda, no dejes que cosas peores pasen. No eres una mamá por sentirte débil o incapaz, no eres una mamá inútil, ¿sí? No eres una mala persona porque en ese momento estás sintiendo que no los amas, que no los quieres cuidar, que más que no quieres ni que despierten, ¿me entiendes? No, estás enferma y necesitas ayuda. Y este mensaje es para todas las mamás que pasan por eso. Pidan ayuda y una ayuda profesional, pero muchas veces nos rodeamos de personas que no tienen empatía y les valen nuestros síntomas o por lo que estamos pasando, pero no te dejes, no te dejes. Si todavía puedes respirar, estira la mano y di, ayúdame, ¿no? Aunque la depresión es algo muy, muy triste. Y llega el momento que la persona ya ni siquiera puede pedir ayuda. Así es que entra en la conciencia y entra en la responsabilidad moral de los que la rodean a las personas que entran en este estado. Ayúdenlas, que no les valga, porque cosas peores pueden pasar. Soy Marta Martínez Rodríguez, con ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga.